Vamos a dar inicio pues a la sesión del día de hoy. Antes que nada, pues tengan muy buen día todas las personas que nos escuchan, nos ven. A nombre, por supuesto, de nuestro rector, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, a nombre también de la doctora Andrea Mena Álvarez y de todo pues el equipo de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas que, pues bueno, damos cordialmente la bienvenida a este webinario. Es un honor contar con la presencia y la participación para que sea un espacio de reflexión, un espacio de diálogo, un espacio de comunicación en donde podamos expresar y explorar, pues desde una perspectiva antropológica, los desafíos, las transformaciones y oportunidades en torno al desarrollo local y las políticas públicas, pues en este hermoso estado de Chiapas. Quiero también agradecer a todos ustedes por sumarse a esta conversación necesaria justamente para entender las dinámicas sociales, económicas y políticas que configuran el presente y el futuro de la región. Durante esta sesión, nuestro eh, ponente, el doctor Emanuel Nájera de León, pues justamente tendrá la oportunidad de profundizar en algunos de los siguientes temas, que tiene que ver con las implicaciones de las reformas al FAISMUN en las comunidades locales, las visiones antropológicas sobre infraestructura y desarrollo, los retos y alternativas desde la subpolítica en el contexto chiapaneco. Voy a pedirles de manera muy atenta que durante el tiempo que lleve pues esta plática, esta presentación, tengamos los micrófonos apagados y en el caso de que vayan surgiendo pues algunas preguntas, algunas inquietudes, pueden ustedes irlo anotando en el chat de la presentación y al final, una vez que hayamos escuchado la participación del doctor Nájera, tendremos algunos minutos justamente para poder dar lectura a esas preguntas y que el doctor Nájera pues pueda responderlos. Quiero robarles también unos minutos para presentar una breve reseña, pues, de la experiencia profesional, académica que el día de hoy, pues, nos presenta el doctor Emanuel Nájera de León. Y me voy a permitir dar lectura a una semblanza curricular. El doctor Emanuel es doctor en ciencias antropológicas, con experiencias e investigación en sociología, antropología y políticas públicas. Es egresado de la licenciatura en sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus 3 de esta universidad. Es miembro activo y representante del sur-sureste de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, la red IGLOM, y de la Red de Esfuerzo para el Desarrollo Social Local. También ha trabajado como consultor externo e integrante académico del Comité de Vigilancia del Fondo para el Bienestar y Avance para las Mujeres en el año 2022 de la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas. Y además también forma parte del comité de asesores del primer seminario sobre gestión pública intercultural en Chiapas. Sus principales áreas de interés son la sociología de la acción pública, multiculturalismo y agenda étnica, gobiernos locales y participación política indígena, juventudes indígenas y ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas en gobiernos locales. Pues mi estimado doctor Emanuel, muy bienvenido y por supuesto pues agradecidos también con esta plática y esta charla que nos darás el día de hoy, por lo que te cedemos el uso de la voz, no sin antes recordarte que bueno pues tienes un tiempo aproximado entre 60 y 90 minutos y cualquier situación pues estaremos aquí atentos para poderla atender. Por lo tanto, pues te cedemos la palabra, estimado Nájera. Pues muchas gracias, buenos días a todos y todas que nos acompañan esta mañana. Primero, pues agradezco mucho la oportunidad
eh, que me brinda el CEDES a través de la coordinadora general, la doctora Andrea Mena Álvarez, y por supuesto me uno a la felicitación del doctor Paniagua, a todo el equipo que supone hacer toda esta transmisión en vivo. Pues muchísimas gracias por la posibilidad de compartir mi palabra esta mañana. Agradezco bien el tiempo y el espacio que el doctor Enrique Paniagua pues, se da para poder moderar esta presentación. Si me permiten, entonces voy a compartir pantalla. No sé si se alcance a ver. Sí, sí, doctor, se alcanza a ver. Sí. Bueno, pues esta mañana voy a hablar un poco y voy a estar entretejiendo las ideas de la exposición a partir de pues, una revisión bibliográfica que he realizado sobre este fondo de política pública que caracteriza a los gobiernos municipales en México y en Chiapas, pero también voy a estar vinculándolo con el ejercicio de campo que he tenido la oportunidad de realizar, por lo menos desde hace 6, 7 años, y que bueno, fue lo que me llevó a construir la tesis doctoral eh, para graduarme como doctor en ciencias antropológicas en la UAM Iztapalapa, ¿no? Entonces, digamos, mis reflexiones van a ir en dos vías, un poco toda la literatura teórica, la literatura de los informes oficiales de los tres órdenes de gobierno, vinculado también a todos estos ejercicios de campo que he realizado. La presentación se intitula Desarrollo e Infraestructura Local, visiones antropológicas sobre la reforma de la subpolítica FAISMUN en el Chiapas actual. Estas dos fotografías, rápidamente, déjenme comentarles, justamente corresponden, la primera, la que estoy señalando ahora, corresponde al inicio de obras de lo que hace 2 años conocíamos como el FISDF, el Fondo de Infraestructura Social Municipal, y este es precisamente el inicio de obras en el municipio de Santiago del Pinar en el año 2019. La segunda fotografía corresponde precisamente a pues la construcción de vivienda, de la vivienda rural en el mismo municipio, en Santiago del Pinar, con recursos de lo que hoy conocemos como el FAISMON en el año 2019. Los alcances de esta presentación son dos. El primero tiene que ver con analizar la incorporación de la reforma FAISMON a la agenda de los gobiernos municipales en Chiapas desde una perspectiva antropológica, preguntarnos por qué el FAISMON es un fondo que es relevante para el contexto chiapaneco. Voy a ofrecer una serie de datos y voy a explicar por qué es relevante este fondo en la lógica de los gobiernos municipales chiapanecos. Y el segundo alcance tiene que ver con eh, contribuir con una serie de reflexiones sobre los alcances, los retos y la perspectiva de la subpolítica FAISMON en el contexto actual de México y Chiapas. Me parece que algo que se hace evidente cada vez más en el análisis de la política pública o de la política de gobierno, pues es justamente empezar a construir reflexiones de carácter interdisciplinario o transdisciplinario. Hoy más que nunca se hace evidente justamente que hay que jalar estas reflexiones más allá de esa visión técnica, de esa visión técnico-administrativa y empezar a jalar reflexiones desde pues, la antropología, desde la sociología, por supuesto, de la economía, de la ciencia política, en aras, digamos, de tener un panorama lo más nítido posible. La lectura, entonces, de la política pública, si nos remontamos a la lectura clásica de la política pública, estoy hablando de Luis Aguilar, de Wayne Parson, nos hablan que para que haya una política pública, racionalmente tiene que haber un problema público. Entonces, la primera pregunta que yo lanzaría es, ¿por qué es relevante el FISE o el FAISMON? De entrada porque hay una falta de infraestructura en localidades y municipios en el país
que sigue siendo un problema que presenta una cartografía diversa. Sus puntos críticos son más visibles, digamos, cuando hablamos del contexto subnacional y cuando hacemos todavía un foco más importante al contexto local. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de la realidad que tenemos en muchos municipios y localidades de los Altos de Chiapas, por ejemplo, a hablar de algunos municipios y localidades, por ejemplo, de Jalisco o de Nuevo León o incluso de las alcaldías de la Ciudad de México. Son problemas distintos, quizás son contextos culturales distintos, pero bueno, uno de los datos importantes es que si hacemos comparativos a nivel subnacional y local, vamos a encontrar que hay una cartografía diversa en cuanto a esas necesidades de infraestructura. Por ejemplo, en 2020, la población indígena que presentó al menos tres carencias, nos dice el INEGI que es de 5 millones de personas, es decir, 47.9% sociales. De ese 47.9%, 3.5 millones de personas presentaron la carencia por calidad y espacios de la vivienda, según un estudio del Centro de Estudios Financieros y de Política Pública de la UNAM en 2020. En este cuadro que presento, justamente uno de los retos pendientes que tiene que ver con las localidades y con los municipios indígenas tiene que ver con la calidad y espacios de la vivienda. En 2020 nos decía el INEGI, por ejemplo, que la población indígena presenta un desfase del 79.1% en cuanto a carencia del tema de calidad y espacios de la vivienda. Y si hacemos el foco todavía más preciso, encontramos que la problemática de la vivienda y de la infraestructura en general está marcado en entidades del sur-sureste como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Campeche, entre otros. Pero Chiapas ocupa, lamentablemente, el primer lugar con 78.2%, esto de acuerdo con un informe del Coneval en 2018. Ahora, la gran pregunta es, si el problema está ahí, ¿qué es el FAISMO? ¿No? ¿Y dónde podemos ubicarlo eh, en los gobiernos municipales? Y, digamos, ¿por qué es importante? Entonces, del FAIMON podemos decir que es un fondo federal que pertenece a lo que comúnmente se llama el ramo 33 y que se utiliza para financiar obras y acciones sociales básicas que benefician a la población en situación de pobreza extrema o de rezago social. Esto según la Secretaría de Bienestar de 2024. Aquí, perdón, se me fue un 2. Básicamente es un recurso que proviene de los impuestos y se distribuye a los gobiernos de las entidades y municipios y las alcaldías. Podemos decir que este es un recurso que nace de la Hacienda Federal y que llega directamente a los gobiernos municipales del país. En 2024, por ejemplo, según la Secretaría de Bienestar, el presupuesto destinado a lo que se conoce como el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social estuvo destinado en más de 115.000 millones de pesos. De esos 115.000 millones de pesos, 101.469 millones correspondieron a lo que conocemos como el FAIMO, es decir, a todo ese recurso que llega directamente a los gobiernos municipales del país, que en 2024 se estimó en 2.473 municipios que se repartieron esos más de 101.000 millones de pesos. ¿Para qué sirve este recurso? Básicamente para mejorar servicios como el agua potable, el alcantarillado, drenaje y letrinas, la electrificación, la infraestructura básica del sector educativo, la infraestructura básica del sector salud, el mejoramiento de la vivienda y la urbanización. ¿Qué podemos decir del FAIS y del FAISMON? Aquí básicamente lo que presento es un resumen de los más de 27 años que tiene de existencia esta subpolítica pública en el país. Podemos decir que nace en 1997, producto del proceso de descentralización
que se construye en el Estado mexicano y que le da, digamos, juego a los otros órdenes de gobierno, me refiero al gobierno estatal y al gobierno municipal, para empezar a administrar este tipo de recursos públicos. Sin embargo, tal como lo dice Cabrero, en 1998, pues el nacimiento de este fondo nace con varias debilidades muy puntuales. De entrada, que en 1997 pues no tenía una regla de operación este fondo. Entonces, se repartía el recurso a los municipios y había, digamos, una discrecionalidad para, para ver en qué se gastaba. Es decir, no habían esos reportes o esos informes específicos de saber en qué estaban gastando los gobiernos municipales y fundamentalmente la incidencia que tenía ese recurso. Eh, de ahí de 1997 al 2005 hay una modificación de criterios de distribución, que será otro de los grandes detalles del FAIS. Eh, el recurso, o la lógica, digamos, de este recurso era, mientras más pobre era un municipio, pues más recursos se le iba a otorgar a ese municipio o a esa entidad federativa. Sin embargo, pues ahí lo que se estaba provocando era desincentivar, digamos, a los gobiernos municipales de generar sus recursos propios y depender en todo caso de estas aportaciones que llegaban de la Hacienda Federal. Tampoco existía un catálogo de obras y de acciones en el que se dijera en qué podía gastar el gobierno municipal este recurso. Y bueno, pues ya en 2005 se mejoran digamos, faltantes de la lógica de operación del fondo. Y bueno, llegamos a 2015 después de una evaluación entre el 98 y 2014, donde se muestra que con este recurso a nivel federal, muchos de los municipios que estaban ubicados en el norte del país mejoraron sus indicadores, digamos, de bienestar y sus indicadores de desarrollo humano. No así los municipios que están ubicados en la parte del sureste del país. Estamos hablando de municipios chiapanecos, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Tabasco, ¿no? A pesar de que se recibían recursos de este fondo, se encontraba que había más, digamos, más condiciones de marginación y menos condiciones de desarrollo humano. Eso obligó entonces a empezar a mejorar la lógica de cómo se repartía este recurso en los gobiernos municipales. Y entonces llegamos a 2016, donde se crean mecanismos tecnológicos para el seguimiento de los recursos y sobre todo para la incidencia de estos recursos. No solo era otorgar el dinero y pues a ver en qué se gastaba, sino más bien empezar a ver qué tanto la entrega de ese dinero podía, digamos, empezar a generar mejores condiciones en las localidades o en los municipios donde se otorgaba o donde se hacía efectivo ese recurso. Para ello también en 2016 se crea una matriz de inversión para el desarrollo, es decir, se empieza a ocupar toda esta lógica del marco lógico, válgase la redundancia, y entonces se empieza a ver, digamos, un control y un seguimiento más a fondo de este recurso. Se crea también la figura del agente de desarrollo local, que para el caso de los municipios indígenas, voy a explicarlo en un rato más, eh, pues no supuso, digamos, un gran cambio, puesto que muchos de los municipios indígenas pues mantienen una lógica muy interesante alrededor de sus ejercicios de planeación, donde pues, la figura de los agentes locales cumple un papel fundamental en el proceso, digamos, de aplicación, no solo de este recurso, sino de la política pública a nivel estatal y a nivel local en Chiapas. De ahí, bueno, llegamos al 2018-2019, con la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se hacen cambios a este fondo de aportaciones, se incorpora toda la agenda de transparencia y rendición de cuentas. eh, en 2000, justo 2016-2017, por fin se crean las reglas de operación de este fondo de aportaciones. Y se consolida esta idea de la doble focalización, empezar a ubicar a la población indígena
o la población que está atestiguando alta marginación como la población objetivo de este recurso. Además, se integra también eh, la idea de que aquellas localidades o municipios que están atestiguando violencia deben ser favorecidos con este fondo de aportaciones. El otro gran cambio que sufre el fondo es que se adscribe a la Secretaría de Bienestar. Ustedes recuerdan que con la administración de Peña Nieto, bueno, la Secretaría era la Secretaría de Desarrollo Social y ya con Andrés Manuel López Obrador cambia su nombre a la Secretaría de Bienestar. Se crea también la figura del agente de desarrollo microrregional, que es el que todavía, digamos, existe en este momento. Y finalmente llegamos al 2025 con la última reforma de este fondo. Y la reforma fundamental de este recurso es que se consolida el componente indígena, por lo menos desde la administración de López Obrador, se ubica como un tema de agenda de gobierno importante en aras de transitar con esa idea de ubicar a los pueblos locales del país, más que como objetos de políticas, destinatarios de política pública, como sujetos de derecho y de política pública. Básicamente ese es un poco como el resumen de todo lo que ha ocurrido con este fondo de aportaciones. Y bueno, llegamos al contexto de Chiapas. Lo que tendremos que empezar a señalar para el caso de Chiapas es que el tema de la infraestructura, sobre todo la que se dirige a los pueblos locales o los pueblos indígenas chiapanecos, ha sido una acción pública de larga data en el contexto de estos municipios, fundamentalmente en el municipio de los Altos de Chiapas. Por lo menos la evidencia empírica nos muestra que desde los años 50, con la aparición del Instituto Nacional Indigenista, lo que hoy conocemos como el centro, perdón, como, digamos, esta institución encargada de atender a los pueblos indígenas, se ubica el tema de la infraestructura como un punto nodal del desarrollo para las localidades y para los municipios indígenas. Aquí comparto dos fotografías del mismo lugar. Esta primera fotografía es una foto de los años 50 de la entonces localidad de Santiago El Pinar, que pertenecía al municipio de San Andrés Larrainza. Y esta es la misma foto ya en el año 2018 de el municipio de Santiago El Pinar. Eh, ¿Cómo reflexionar entonces la infraestructura en este contexto? De entrada, lo que nos dice la literatura de política pública y la literatura de la antropología es que cuando hablamos de infraestructura, por lo menos se tocan tres puntos nodales. Ver a la edificación o la infraestructura como un valor cultural positivo. Y eso tiene que ver mucho con las racionalidades, con el juego de racionalidades, por un lado la racionalidad gubernamental y por otro lado la racionalidad de los pueblos indígenas. De 1950 hasta el año 2000, me atrevería a decir, y hasta nuestros días, hay una racionalidad gubernamental que dice que es necesario que los municipios y las localidades indígenas se desarrollen, ¿no? Pero pues hay una ruta específica del desarrollo que marcada en todos estos años por el gobierno, o digamos por los órdenes de gobierno estatal o municipal. Y pocas veces se le ha preguntado a, eh, a las localidades o a la población que va a ser beneficiaria. Seguramente, pues ellos también tienen racionalidades muy particulares, muy específicas sobre cómo ven su municipio, sobre qué tipo de infraestructura pudiera ser importante o relevante para sus realidades cotidianas. Entonces, eh, ese es un poco como el choque que ha habido culturalmente en los Altos de Chiapas. Aquí la gran propuesta o la propuesta que yo vengo a compartir este día es que necesitamos empezar a descentrar estas ideas, es decir, a transitar en esta posibilidad de construir procesos de gestión inter Chiapas que
tan necesario se hace en este momento o es necesario en este momento. Es decir, empezar a dialogar con todos esos sistemas culturales distintos en los municipios de los Altos de Chiapas y en toda la región, en todas las regiones del estado, y empezar a ver cuáles son esas necesidades sentidas en la población. La otra reflexión de la política infraestructural tiene que ver con que hay espacios de incidencia de indicadores no monetarios, ¿no? Vemos la construcción, por ejemplo, de una escuela, no sé, del ayuntamiento, de la casa ejidal, y de inmediato solo pensamos en una nueva obra. Pero no, esa obra quizá tiene que ver, por ejemplo, si es una escuela, pues no solo con esta posibilidad de generar la continuidad educativa en un segmento de población, sino más bien esa infraestructura posibilita quizá mejorar las condiciones del desarrollo humano de esa persona o de ese estudiante que acude digamos, a la escuela, ¿no? Entonces, ver esa infraestructura también como esa posibilidad de construcción de indicadores no monetarios, no visibles. Y la otra visión es que se ve como la constitución de figuras de maneras locales de gestión, es decir, la construcción de infraestructura también ha permitido la visibilización de actores que han ubicado procesos de negociación para que llegue, por ejemplo, la construcción de nueva obra para una primaria o para la construcción de mejoramiento de la vivienda o para la construcción de alguna obra pública con impacto local o municipal. En ese sentido, entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué representa entonces este fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal en los gobiernos municipales chiapanecos? ¿Qué podemos decir? De entrada podemos decir que desde la creación del fondo, ya lo habíamos visto hace un rato, desde 1997, este fondo ha estado, Chiapas, perdón, ha estado entre los tres primeros lugares con mayores recursos recibidos. Es decir, Chiapas siempre se ubica desde el 97 hasta nuestros días en las tres primeras entidades que más recursos recibe vía FAIS. Además, es el principal recurso público que permite gestionar la política infraestructural en los gobiernos municipales chiapanecos. Solo por darles un dato, por ejemplo, entre 1998 y 2016, Chiapas se convirtió en la entidad federativa con más dependencia de estos recursos federalizados. Es decir, Chiapas no solo recibió mayores recursos vía FAISMO, sino que se convirtió la entidad con más dependencia de este fondo. Recientemente, si nosotros hacemos el seguimiento de 2022 hasta 2025, pues Chiapas ha ocupado entre el primer lugar y tercer lugar entre las entidades federativas que más recibe recursos vía FAISMO. Simplemente en 2025, es decir, en este año fiscal, Chiapas ocupa el primer lugar de ingreso por la entidad federativa, solo detrás de Veracruz, de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, este FAISMO, este fondo de aportaciones, pues es un recurso fundamental que permite, digamos, la gestión y la construcción de infraestructura en muchas de las realidades municipales chiapanecas, fundamentalmente en aquellas que están atravesando altos grados de marginación y bajos grados de desarrollo humano, que se ubican por lo regular en los municipios indígenas de nuestra entidad. Si hacemos un foco todavía más cercano, aquí lo que yo comparto en este cuadro es una distribución por años fiscales. Hay que decir que este fondo reciben anualmente los gobiernos, es decir, cada año los gobiernos municipales y los gobiernos estatales reciben este recurso. Y aquí lo que presento es, digamos, un desglose de 2020 a 2025. Otra característica de este fondo es que siempre va a ser, por cada año fiscal, siempre va a incrementar el recurso. Aquí lo que presento es, por ejemplo, en esta primera columna, el ramo 33,
que estoy señalando, ubico cuántos de esos 97,000 millones de pesos se destinan para Chiapas, que en 2025 está presupuestado en más de 17,977 millones de pesos, que son distribuidos entre los 124 municipios eh, ubicados en nuestra entidad federativa. Les decía hace un rato que en 2025 este fondo de aportaciones sufre, digamos, un cambio que es fundamental, que se ubica el componente indígena, que, bueno, justamente el 16 de enero de este año, pues se presenta con bombo y platillo desde el gobierno federal y que hace, digamos, por lo menos a nivel discursivo, desde la federación, hace justicia a el reconocimiento de los pueblos indígenas en el país. Entonces, lo que dice esta última reforma en 2025 es que del total del fondo de aportaciones, 10% de ese total tiene que ser destinado para los pueblos indígenas. En 2025 ese fondo está en más de 12,374 millones y para el caso de Chiapas está, digamos, estimado en más de 2,000 millones de pesos. Y esto nos podría decir, bueno, wow, pues hay recurso importante para atender a estas realidades de muchos de los municipios, lamentablemente, para Chiapas. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacer es, cuáles son las realidades o qué tipo de municipios tenemos en Chiapas. Y cuando me refiero a eso, hablo específicamente en términos administrativos, en términos de gestión de recursos, en términos de lo que Luis Aguilar Villanueva llama la profesionalización de los gobiernos municipales. En 2018 nos dice la Auditoría Superior de la Federación que la composición de ingresos totales de los municipios tipificados con un alto nivel de rezago social, como lo son estos municipios que reciben este recurso, tenía las siguientes características. 2,2% de esos municipios podían, digamos, generar ingresos propios. 23,9% de esos municipios dependían, digamos, de las participaciones federales, otro recurso que reciben de la Hacienda Federal. Pero este es un dato que llama más la atención, que es que 73,9% de los municipios que, digamos, atestiguan altos grados de marginación y bajos grados de desarrollo humano, dependían de las aportaciones federales. Es decir, si no tienen este recurso, los gobiernos municipales, pues básicamente no pueden hacer nada, ¿sí? No pueden gestionar ninguno de los temas puntuales que dice, por ejemplo, el artículo 115 constitucional. Y si a eso le agregamos, para el caso de Chiapas concretamente, que para 2017, en otro reporte de la métrica de gobierno abierto que elabora el CIDE, nos dice que en Chiapas el porcentaje de municipios que tenía un plan municipal de desarrollo actualizado en ese año solo era 20%, mientras que la media nacional se ubicaba en 57%. Y el porcentaje de municipios con una cuenta pública actualizada, es decir, que si un ciudadano quería ver cuánto había costado la licitación en 2017 de la obra, no sé, la pavimentación de una banqueta, lo podía tener ese dato. En Chiapas solo era de 6%. Y mientras que a nivel nacional teníamos un promedio de 34%. Eh, si seguimos escarbando, para el caso de Chiapas, encontramos que para 2018 solo 39 páginas web estaban actualizadas de los gobiernos municipales. Además, si a eso le agregamos que solo 20 páginas o 20 municipios tenían informes de gobierno actualizados y 12 municipios tenían una cuenta pública actualizada. Entonces, eso es un poco como esta ambivalencia que tenemos en la realidad de los gobiernos municipales en Chiapas. Los gobiernos reciben recursos y reciben en demasía, ya dijimos, en este 2025 Chiapas se ubica como el primer lugar de entidades federativas que reciben recursos vía FAISMUN, pero pues tenemos estas otras características. En 2019, por ejemplo, Chiapas ocupó el penúltimo lugar del indicador de gobierno abierto también del CIDE, lo que nos está diciendo que pues
a la par de recibir estos recursos públicos, pues es necesario hacer una reforma más amplia que tenga que ver con la capacitación, la profesionalización de los servidores públicos y, por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos que se reciben. Voy a pasar rápido a esto, y esto es lo que quiero detener. ¿Por qué una visión antropológica es clave en este análisis? De entrada ya decíamos que ver a la política pública solo desde esta visión técnica, de esta visión más cuantitativa, pues solo nos ofrece un foco de la película. Para el caso de Chiapas, y a mí me parece que tenemos una gran oportunidad en este contexto actual del nuevo gobierno, donde se está ubicando como esta parte de la política cultural como una agenda importante en el gobierno, pues justamente pensar al Chiapas desde una diversidad cultural tiene que ser un elemento clave para, digamos, jalar o construir nuevos mecanismos de planeación en el Estado. Y eso tiene que ver con sustentarse en el reconocimiento de la diversidad territorial y cultural que tenemos en Chiapas. Ubicar a la infraestructura que no solo debe limitarse a la obra física, como decía hace un rato, sino como un proceso de consolidación del tejido comunitario. Es decir, que hay sistemas culturales que son importantes para las localidades y para los municipios indígenas del Estado y que tienen que empezar a dialogar con los procesos de planeación establecidos por la Constitución Política de los Estados, perdón, por la Constitución Política del Estado de Chiapas, ¿no? Hoy más que nunca, la planeación tiene que hablarse en Tzotzil, en Celtal, en Chol, en Tojolabal, para poder realmente empezar a incidir en lo que yo llamo aquí esta relación importante. Los recursos públicos, las necesidades colectivas y el valor público. Es decir, que esa casa que se construya realmente incida en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de San Andrés Larraínzar, o de Santiago El Pinar, o de San Juan Chamula. Que la pavimentación de la calle pues realmente incide en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de Sinacantán, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que yo propongo es que el FAIS, el FIS, el FAISMUN y el FAISPIAM tengan esta perspectiva antropológica de empezar a ubicar que la planeación, más que solo esta visión técnica, también es una actividad sociocultural que involucra no solo actores, sino también involucra sistemas culturales, también involucra prácticas, comportamientos y el reconocimiento de esta diversidad cultural. Aquí, básicamente, en esta segunda parte de la exposición, yo lo que ofrezco es una serie de imágenes, producto del trabajo de campo que he realizado en el municipio de Santiago El Pinar desde el año 2016. Eh, Básicamente aquí lo que muestro en este cuadro es cómo, por ejemplo, este municipio desde el año 2000 hasta 2021, que es hasta donde yo le di seguimiento en la tesis, pues el tema de la vivienda y el tema de la infraestructura ha sido un tema de agenda municipal muy importante. Contrario a lo que dice la lectura de la política pública, que solo el gobierno es quien, digamos, construye una agenda, lo que yo he visto en Santiago del Pinar es que quienes han construido la agenda en infraestructura y la agenda particular en vivienda, pues ha sido la propia población de Santiago el Pinar. Y eso pues ha construido una relación muy particular con los gobiernos estatales y incluso con el propio gobierno federal. Estas, por ejemplo, son las casas que se construyeron con el recurso del fondo que estoy exponiendo en el año 2016. Esta es, por ejemplo, otra casa que se construye con ese fondo en el año 2017 y esta me llamó mucho la atención porque fue construida en donde se estableció la ciudad rural sustentable en Santiago del Pinar. Para muchos de los habitantes de Santiago, esta casa, por ejemplo, no generaba sentido, mientras que para el gobierno decía, bueno, pues es que como son poblaciones indígenas o chiles, pues quizá una casa de madera genere sentido, ¿no? Y ellos no, la población de Santiago decía, no, es que nosotros queremos una casa de material, una casa, como ellos decían, de ciudad, con puertas, con ventanas metálicas, porque eso es lo que nos genera
sentido, ¿no? Entonces, a eso es un poco lo que yo me refería hace un rato, la idea de una planeación desde un enfoque intercultural tiene que ver con empezar a dialogar con esos sistemas culturales diferentes. Esta es otra casa también, ahora con el recurso del Fondo de Infraestructura del 2018, y esta es con el mismo recurso, pero del año 2019 en Santiago del Pinar. Esta, bueno, pues es una foto que habla, que más bien da cuenta del inicio de obras con el recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el año 2019. Este fondo, como toda política pública, tiene un proceso. El fondo empieza, digamos, a administrarse por ahí del mes de febrero, marzo, y se administra de manera mensual hasta el mes de octubre. En todo ese tiempo, pues ya el gobierno municipal tuvo que haber planeado para qué se va a ejecutar esa obra del Fondo de Infraestructura, que hay que decir que el fondo, digamos, tiene una característica que es gasto etiquetado, es decir, hay ciertos temas en los que se tiene que ocupar el recurso. Y ahí tengo que hacer también otra acotación. ¿Qué es lo que ha pasado en Chiapas? En Chiapas, y seguramente muchos de los que me están escuchando en este momento, pues van a decir, ah, sí, sí, es cierto, pasa eso. Muchos de los municipios donde se destina este recurso se hacen asambleas por ahí de febrero o marzo, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues vamos a convocar a la comunidad o al municipio para, pues, dar ese recurso en efectivo. Y cada poblador recibe entre 5, 7 mil, 10 mil pesos o incluso 13 pesos, por ahí me han contado en algunos municipios, para que pueda iniciar, digamos, el proceso de obra pública en muchas de las localidades en los municipios indígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el recurso no se está destinando a lo que tendría que hacer. Y eso tiene que ver también con el seguimiento que los gobiernos municipales o los gobiernos estatales y particularmente organismos clave que son importantes que tienen que ver con la fiscalización del recurso, pues tienen que también, digamos, hacer un trabajo más fino sobre cómo se está gastando este recurso en Chiapas. Bueno, este es un cuadro rápidamente del Fondo de Infraestructura para el caso de Santiago del Pinar. Aquí lo que quiero mostrarles es de este municipio cómo se ha ido incrementando este recurso, que esto fue lo que yo investigué desde 2014 al 2019. En 2019, el municipio de Santiago del Pinar recibía más de 17 millones de pesos para obra pública o con impacto, digamos, comunitario. Actualmente, en este ejercicio fiscal 2025, el municipio de Santiago del Pinar recibe más de 29 millones de pesos. Y hay que decirlo, por lo menos en el año 2020-2021, que fue cuando yo estuve haciendo el trabajo de campo ya final, más del 95% de ese recurso que recibía el gobierno municipal de Santiago estaba destinado a la construcción de la vivienda en el municipio. Estos son un poco los datos eh, que presento de 2016 a 2021 de cómo se ha utilizado el FIS en el municipio de Santiago del Pinar, como les decía, la construcción de casas. Y aquí tendríamos que ver, y hacemos un foco más antropológico, a no solo ver los números, que sí son importantes, empezar a tejer también los procesos políticos de las políticas públicas que se van construyendo en el municipio de Santiago del Pinar. Eh, Básicamente aquí lo que tengo son el número de localidades, digamos, del municipio de Santiago del Pinar, de estas localidades cuáles tenían un pasado, digamos, zapatista, y por años fiscales de 2016 a 2021, cómo se repartió ese recurso en la construcción de viviendas. Aquí tenemos algo muy interesante, por ejemplo, que las localidades zapatistas, algunas, por ejemplo, en 2016, pues fueron más beneficiadas que otras, por ejemplo, ¿no? Entonces, una pregunta antropológica pudiera ser, ¿por qué en la localidad de Pusiló en 2016 el beneficio fue de 4 viviendas, mientras que en la localidad de Santiago del Relicario fue de 2, por ejemplo? O en el municipio de Choyó fue de 6. ¿Qué procesos políticos, qué alianzas, qué estrategias, digamos, de negociación también construyen los actores relevantes alrededor de la política pública? Y que eso, bueno,
integraría a esta visión de la política pública más de corte cuantitativo para entender pues los efectos que tiene una política pública y los impactos que pudiera generar esa política. Eh, Básicamente, con esta imagen lo que yo quiero mostrar es que las localidades tienen sus propios mecanismos de organización, ¿no? Y que muchos de estos mecanismos de organización, pues, están acompañados de los procesos ideales de la política pública, de lo que nos habla la lectura o las reglas de operación del fondo, ¿no? Por ejemplo, aquí presento una imagen del formato de priorización de obras y proyectos del Copladent de Santiago El Pinar 2015-2018. Esto es lo que le piden, digamos, al ayuntamiento, que tienen que llenar esos formatos y ahí están los agentes por localidades. Pero ¿qué es lo que presentan las propias localidades? Las propias localidades, lo que yo encontraba era pues media hoja de libreta y ahí presentan lo que es su agenda de localidad. Y justamente en estas imágenes encontramos, por ejemplo, que pues aquí el revestimiento de carretera pues es importante, el mejoramiento del hospital es importante. Y en algunas otras localidades, por ejemplo, como esta, el mejoramiento de la vivienda es un tema que es importante. Y a partir de ahí se empieza a gestionar el recurso del Fondo de Infraestructura. Esa es un poco la realidad que se muestra, digamos, en muchos de los municipios alteños. Casi ya por concluir mi presentación, aquí otro de los temas que yo encontré importante es que, pues, una cosa es lo que nos dice también la literatura de la planeación, la literatura de la política pública, y otra cosa es la que encontramos en las realidades concretas de los municipios indígenas salteños. Eh, Aquí básicamente lo que yo muestro es que todo el proceso de planeación del FIS, hay una fusión entre lo que yo llamo la política institucional, es decir, lo que dice la regla de operación, lo que está establecido en las reglas del juego, pero también hay una fusión con los ejercicios de política informal, lo que no aparece en las reglas de operación, pero lo que al final genera sentido en las realidades de municipios como Santiago del Pinar. ¿Y qué es lo que encontramos, por ejemplo, en los espacios de gestión? La política institucional nos dice que pues, son a través de las agencias locales o a través de la Dirección de Obra Pública o del Cabildo, donde se ubica cuál va a ser la priorización de obra para un año fiscal. Sin embargo, además de ese escenario político institucional, también el escenario político informal cobra mucho sentido en ese municipio. Y lo que yo ubiqué es que, por ejemplo, hay otros espacios de gestión que cobran importancia para atender la priorización de obras. Por ejemplo, las casas particulares de funcionarios, las casas de los operadores de políticas y lo que ellos o los habitantes, cuando digo ellos me refiero a los habitantes de Santiago del Pinar, ubican como los espacios clave para gestionar la política pública. Ellos me mencionaban mucho el parquecito, es decir, el parque central o el parque municipal de Santiago del Pinar como un espacio de gestión. ¿Qué es lo que yo encontré? Que estos espacios son interdependientes de maneras complejas, es decir, cobran sentido en el proceso de gestión y su asociación se encuentra legitimada por valores y por tipos de relación. Otra cosa que me llamó mucho la atención también es que existen rituales de integración para la construcción de obra pública, es decir, algo así como la operación cicatriz. A nivel de localidad, cuando a un habitante, por ejemplo, no le toca ser beneficiario de su vivienda, pues el que sí le tocó, pues tiene de tres. O compran rejas de refrescos y a partir de la reja de refrescos dice, bueno, pues a mí que me tocó, yo le doy a la población que no le tocó un refresco. O preparan en algunas otras localidades algunas comidas especiales para la gente que no le tocó su obra pública, pero que en el año fiscal siguiente seguramente le va a tocar. Y en algunas otras localidades, ahí me platicaban que pues muchos de los habitantes pues dan un recurso a la gente que no le tocó obra o en este caso su vivienda en ese año fiscal. Y eso entonces empieza a generar sentido en realidades municipales, por ejemplo, como Chuc, como El Bosque, como San Juan Chamula, como Sinacantán, donde empezamos a ubicar, por ejemplo, en el caso de Chuc,
las constantes dificultades para operar un gobierno municipal o los constantes bloqueos que se realizan alrededor del municipio, precisamente porque lo que se disputa ahí es este recurso, que ya dijimos al inicio de la presentación, que es uno de los recursos más importantes que reciben los gobiernos municipales en el país. Y eso explica en muchos de los casos por qué en algunos municipios este recurso es el más esperado. Y que, bueno, eh, también uno de los grandes retos que tiene alrededor de este recurso, que se tiene alrededor de este recurso, es cómo empezar a darle seguimiento a los impactos o a los efectos de este recurso. Eh, y bueno, ¿cuáles serían como los retos y los desafíos del FAISMON en Chiapas? Concretamente, eh, ¿hacia dónde jalar nuestras reflexiones? De entrada, tendremos que decir que el FAIS, el FIS y lo que hoy conocemos como el FAISMON y su componente FAIS-PIAM, pues se ha, digamos, construido a partir de las necesidades y de los cambios que acontecen en la sociedad, no solo en México, sino en todas las entidades federativas del país. Y eso está muy bien. Sin embargo, para el caso de Chiapas, me parece que esta necesidad habría que ser un foco más importante en los municipios indígenas, que es donde se recibe mayor recurso de este fondo, y empezar a ubicar que la población no solo sea receptora de política pública, sino más bien que sean actores centrales en la gestión de sus propios proyectos, que eso es un poco lo que nos dice la lógica de la regla de operación actual del FAISMON. Es decir, empezar a ubicar a ciudadanos proactivos, a ciudadanos informados, que acompañen todo el proceso de ejecución de este fondo. ¿Qué se necesita? Bueno, pues es el segundo elemento. Me parece que otro de los retos fundamentales es todo lo que tiene que ver con la agenda de transparencia, rendición de cuentas y la actualización técnico-política. Ya les decía, el índice de gobierno abierto que presenta el CIDE, pues lamentablemente ubica a Chiapas como el penúltimo estado, como la entidad que en sus gobiernos municipales tienen pocos ejercicios de transparencia, por lo menos en 2017, 2018, que es un poco lo que yo he revisado, se mostraban que muchas de las páginas de Internet de los gobiernos municipales no estaban actualizadas. Cuando uno quiere hacer la revisión, por ejemplo, de la cuenta pública del municipio de Santiago del Pinar, o que un poco fue lo que yo hice en el proceso doctoral, pues no habían datos, digamos, en la página de Internet, o te marcaban el clásico error, ¿no? Entonces, si a eso le agregamos que es fundamental la transparencia y la rendición de cuentas, pues quizá estaremos pensando en transitar hacia cómo mejorar la eficiencia, digamos, del recurso. Y aquí tenemos algo fundamental que otra vez cobra sentido. ¿Por qué hacer una visión? ¿Por qué, digamos, incorporar la visión antropológica al estudio de la política pública? De entrada, porque partimos de la idea que la cultura puede transformarse, es dinámica, ¿no? Y a mí me parece que hoy en día tenemos una coyuntura muy importante en el contexto chapaneco. A mí me parece que se está empujando hacia una política de Estado, una política de gobierno, el tema de la cultura, que tiene que ser fundamental en la realidad chapaneca, ¿no? Ya dijimos, Chiapas está constitucionalmente ubicado como una entidad federativa con una perspectiva intercultural. Somos diversos, tenemos sistemas culturales diversos, lo mismo que hay tzotziles, celtales, choles, tojolabales, cachiqueles, mam, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, tenemos que empezar a construir esos nuevos valores que tienen que caracterizar a los ejercicios de implementación, de formulación, de evaluación de la política pública. Reitero esta idea que dije hace un momento. Me parece que en Chiapas hoy tenemos que hablar de una planeación desde un enfoque intercultural. La planeación en Chiapas tiene que ser o tiene que hablarse desde el tzotzil, desde el celtal, desde el chol, desde el tojolabal, y empezar a construir esos canales de comunicación. Y pues lo que nos han dicho los antropólogos es que justamente la cultura puede transformarse. Entonces creo que hoy tenemos esa oportunidad.
el gobierno del estado, los gobiernos municipales están dando esos focos eh, interesantes de ubicar a la cultura como ese gradiente importante en la planeación. Otro elemento fundamental es que debemos ubicar a la participación activa de los pueblos indígenas en la gestión de la infraestructura, y no solo en la gestión de la infraestructura. La presencia del FIS ha demostrado que las comunidades, como la población social de Santiago El Pinar, no solo ha abrazado sus proyectos, sino que se los ha apropiado, los ha moldeado, los ha gestionado. Entonces, me parece que otro de los grandes retos de la planeación en Chiapas tiene que ver con empezar a descentrar esas ideas de que, bueno, pues como es población indígena, entonces ellos viven así. No, pues ellos también tienen derecho a que nosotros conozcamos cómo viven, cómo son sus sistemas culturales, cómo son sus otros procesos de lo que nosotros llamamos desarrollo, ellos cómo lo entienden. Y me parece que ese es otro de los grandes retos para el caso de Chiapas. Y finalmente, me parece que otro de los grandes desafíos en el contexto actual chapaneco es el que tiene que ver con garantizar que el componente indígena no solo sea un apartado técnico, sino un eje transversal en las políticas municipales en Chiapas. En el caso chapaneco, desde el año 2000, hay un reconocimiento tácito en la constitución local de que pues somos un estado diverso, un estado con una perspectiva intercultural muy propia, pero pues hay que hacer evidente eso, que no solo quede, digamos, en ese cascarón intercultural, sino más bien empezar a incidir en esos retos, y uno de los que tiene que ver, uno de esos retos tiene que ver justamente con eh, la política pública y concretamente con el uso efectivo y eficiente del FAISMON en Chiapas. Y bueno, pues yo lo dejaría por acá. Agradezco mucho la atención y pues estoy a las órdenes por preguntas o comentarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi estimado Emanuel, por tu ponencia, por lo que nos compartes, estos resultados, estos hallazgos que a lo largo pues, de tus estudios doctorales tú lograste obtener y que de cierto modo pues parte importante justo tiene que ver con este reconocimiento pues de esta diversidad, de esta interculturalidad y que bueno, en temas normativos pues brota a la luz la importancia que tiene que darse sobre el tema de la planeación. Tú nos mostrabas ahí con unas notas, unas imágenes de que bueno, pues la realidad es que en este tipo de municipios y en muchos otros, pues justamente esta cuestión de la priorización de la infraestructura, de lo que en las asambleas, en los barrios, en las comunidades se da, pues este ejercicio muy importante de escucha, este ejercicio muy importante de diálogo que las autoridades municipales tienen que tener para que, pues obviamente puedan establecer, pues esta planeación de las obras que tenga que darse y que de cierto modo, pues también tenga que ajustarse a esto que tú bien señalabas, pues las reglas de operación que debe de tener pues la ejecución del recurso y todo el proceso que deba de darse, ¿no? Yo quisiera pues preguntarle a las personas asistentes si tienen alguna pregunta o algún comentario también, algo que consideren ustedes que deban de complementar, pues es el momento ahorita oportuno de hacerlo, ¿no? Así que, por favor, siéntanse en la libertad de poder externar, pues, sus puntos de vista. Marcos, creo que deshabilitaste, más bien habilitaste el micrófono. Si deseas hacer algún comentario, Marcos de Jesús, adelante, por favor. ¿No? ¿Alguien más?
o si desea también hacer la pregunta vía el chat, está habilitado. Si hay alguna pregunta que consideran que sea oportuno hacerlo. Bueno, pues buenos días, doctor Enrique. Yo sí quisiera hacer un comentario. El doctor Rolando Antonio Espinosa estuvo muy atento acá y saludo muy calurosamente al doctor Emanuel y a los compañeros que están acá justamente esta mañana, escuchando muy atentos la importancia de la ponencia del doctor Emanuel Nájera. Mi pregunta versa porque me da a mí mucho gusto escuchar los trabajos que él hizo en el municipio de Santiago El Pinar, municipio que conozco perfectamente porque pues incursioné hace muchos años, justamente en aquellos tiempos que se inauguró la ciudad sustentable, que, que parecía ser, tenía todas las características que la antropología demanda con la parte importante del pueblo y recordar que a veces no es como el gobierno plantea las ciudades sustentables, ¿no? Sino que es como la comunidad requiera. Y recuerdo justamente que en aquellas casas de madera, también muy estrechas, por cierto, también les incluyeron el fogón, cosa que pues era parte de la cocina integral de aquellos tiempos y que pues no, que no cumplía con las características propias de una vivienda, ¿no? Con esas características. Y hoy escucho que pues lo que ellos demandaban eran pues casas de material más formales, más seguras, ¿no? Entonces, la pregunta es muy directa, doctor Emanuel, de esa fecha a ahora, la comunidad en sí le ha servido de manera importante el proceso de pues la infraestructura, ¿no? De la población y la cultura misma que trajo consigo todas estas bondades, ¿no? Entonces, ¿qué quedó de la ciudad sustentable de los primeros tiempos a esta que se volvió otra vez a reorientar? Sí, muchas gracias, doctor Rolando. Pues la verdad es que pues agradezco mucho su reflexión y su pregunta. Me parece muy pertinente para el caso de Santiago El Pinar. ¿Qué es lo que quedó? A mí me parece que quedaron dos elementos importantes. Uno, que tiene que ver con la parte organizativa, con la parte comunitaria. Como usted muy bien lo dice, en 2011, el 30 de marzo de 2011, que fue cuando se inaugura la segunda ciudad rural sustentable en Santiago El Pinar, eh, ellos lo que me comentaban, mucha de la gente que entrevisté es que decían, bueno, pues es que quienes decidieron el tipo de casa, o por lo menos cómo se iba a construir, pues fueron algunos de los líderes, pongo entre comillas, de Santiago El Pinar en ese momento. Pero muchos de estos líderes dijeron, bueno, es que nosotros le dijimos al gobierno que desde un inicio nuestras casas, y ellos más bien, el gobierno les prometió que las casas iban a ser de material, de concreto, y por ello, y por eso aceptaron esa obra. Ocurrió cuando de repente, pues el entonces agente municipal de ahí del barrio principal de Santiago, empezó a construirse la obra de la ciudad y empezaron a ver que las casas pues eran de madera. Y hay que ubicar que también otra de las características importantes de muchos de los avecindados de Santiago es que, sobre todo los que tienen mayores ingresos, pues tienen también casas en San Cristóbal de las casas, ¿no? Entonces, el referente inmediato era, bueno, es que nosotros queremos casas pues de material, no queremos casas como veían a nuestros abuelos o a nuestros papás en casitas de madera, o sea, eso no lo queremos nosotros. Y entonces hubo mucho descontento después de la construcción de la ciudad rural. Ese descontento detonó en un nuevo proceso de organización que fue empezar a ubicar, muchos de los liderazgos locales empezaron a ubicar que había un recurso, y precisamente que era este FAIS,
había un recurso que podía destinarse para la construcción de la vivienda. Entonces empezaron a organizarse a nivel de las localidades, de las agencias, y empezaron a presionar al gobierno municipal de Santiago para que ese recurso fuera destinado exclusivamente a la vivienda rural. Ha llegado a tal grado el boom de la vivienda en Santiago del Pinar, sobre todo 2019-2020, que fue ya en los últimos años que estuve por ahí en Santiago, que incluso para el año fiscal 2020 muchos de los avecindados de Santiago dijeron, bueno, pues la lógica de cómo funciona este fondo es que si hay más localidades vamos a recibir más recursos. Entonces lo que ellos hicieron fue crear 3 localidades nuevas a las 14 que ya de por sí estaban ubicadas en Santiago del Pinar. Y pues hicieron todas las gestiones con el INEGI, con el gobierno estatal y con el gobierno federal vía Sedesol. Se crearon estas 3 localidades y ahora reciben todavía más recursos del fondo. Con esto quiero decir que lo que se empezó a generar es, digamos, quizá una vigilancia de este fondo, de este recurso en Santiago, con sus asegúnes, ¿no? Hay liderazgos que sí han funcionado para bien, que sí hay, digamos, un proceso de evaluación, de seguimiento de este recurso, pero también hay la continuidad de liderazgos que pues se aprovechan en los contextos electorales locales, pues para, digamos, intercambiar el voto para, en función de la promesa de la construcción de la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Santiago en los últimos años? Pues es esto, ¿no? Quienes realmente pusieron la agenda de la vivienda en Santiago del Pinar fueron los propios avecindados de Santiago a partir de proyecto de la ciudad rural sustentable desde una racionalidad gubernamental. Y ha llegado a tal instancia también que muchos de los exfuncionarios municipales, sobre todo de las últimas administraciones en Santiago, que incluso han, terminando la administración, pues ellos ponen una tienda de materiales, porque genera sentido ya esa tienda de materiales, y pues ellos se surten, el gobierno municipal se surte ahí mismo para, digamos, construir la vivienda. Entonces, yo pienso que justo por eso concluí así mi presentación, que el tema del FAIS da para empezar a integrar estas otras reflexiones que son importantes cuando hablamos de política pública. La parte cultural como un elemento importante en el entendimiento de por qué una política pública funciona de tal o cual manera, a pesar de que hay una regla de operación. Y creo que en el caso de Santiago del Pinar, lo que vemos es que pues la propia localidad o perdón, los propios agentes municipales han canalizado, digamos, un recurso tan importante que recibe el municipio. Es lo que podría comentar. Gracias. Gracias, Emanuel. Por ahí también la doctora Irene Barbosa Carrasco, pues te agradece compartir la experiencia. Muy importante lo que menciona de conocer el punto de vista de los beneficiarios y no solo proporcionar lo que se plantea a nivel de escritorio. Pues no sé si hay alguna otra participación, alguna otra pregunta antes pues de dar el cierre a esta conferencia. Reynold López, excelente ponencia, muchas gracias por la información, bonita tarde. Pues bueno, me parece que el siguiente paso justo pues tiene que ver con la lectura de la constancia, estimado Emanuel. Me voy a permitir darle lectura, Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, otorga la presente constancia a Emanuel Nájera de León por su participación como ponente en la conferencia Desarrollo e Infraestructura Local, Visiones antropológicas sobre la reforma en la subpolítica FAISMUN en el Chiapas actual, llevado a cabo el 24 de abril de 2025 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir, la doctora Andrea Mena Álvarez. Pues muchas gracias, estimado Emanuel. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento
al CEDES, a la doctora Andrea Mena Álvarez, a todos los que estuvieron detrás de la transmisión, a todos los que nos acompañan, por supuesto al doctor Enrique también por darse el tiempo para poder moderar la presentación. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Pues bueno, agradecerles pues la oportunidad de su tiempo, agradecer, como ya decía Emanuel, pues a las y los organizadoras de pues estos webinarios. Me parece que siempre pues es muy importante poder compartir pues trabajos, experiencias, hallazgos que como profesoras y profesores de esta universidad pues hemos encontrado a lo largo de nuestra experiencia académica y nuestra formación también profesional. Pues muchísimas gracias. Un saludo con afecto a las autoridades del CEDES, a su cuerpo docente y pues también a nuestro ponente, al doctor Emanuel Nájera de León. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y un gusto saludarles a través de este medio. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Buen día. Buen día a todos.